los de la Watch Austral. No sé. Bien, ahora comenzamos, ¿les parece? Bien. Bueno, saludar a todas y todos que se encuentran en este Zoom, ¿cierto? En esta reunión, en este seminario en realidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del UACH, lleva por nombre Resultado de las elecciones en Estados Unidos en un mundo de incertidumbres, consecuencias para Chile. Vamos a estar alrededor de una hora y media aprox, ahí vamos a ver cómo van los tiempos. Invitamos a todos quienes están a través de la conexión Zoom que en el chat puedan dejar sus preguntas, que las vamos a estar leyendo al final de las distintas exposiciones. También vamos a estar enviando un formulario con 3 preguntas muy breves para que podamos tener una base de datos con quienes están participando de esta actividad. También estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de la Radio Universidad Austral de Chile, así que ahí le agradecemos a quienes somos parte del equipo de la radio, también a Alejandro Escobar que nos está colaborando. Así que eso, bueno, para comenzar queremos darle la bienvenida a la profesora Esther Fechir, encargada de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del UACH, quien tiene un saludo para todos quienes están presentes hoy. Esther, por favor. Muchas gracias, muchas gracias a la radio, un gran cariño para todo el equipo de radio que nos permite estar presente en este momento. Bueno, yo en representación del decano, el profesor Juan Carlos Miranda, y también en mi rol de coordinadora de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias Económicas, le doy la bienvenida a este seminario denominado Resultado de las elecciones de Estados Unidos en un mundo de incertidumbre, consecuencias para Chile. Quisiera, antes de entregar la palabra, mencionar que la facultad celebramos este año los 39 años y entramos en la etapa de prepararnos, y ya lo estamos haciendo, con los 40 años el próximo septiembre 2021. Y en ese contexto nos hemos ido adaptando también a todas las circunstancias pandémicas que nos lleva a trabajar mucho vía remota, tanto nuestra docencia como la gran cantidad de actividades que hemos realizado durante este año y que han estado orientadas tanto a estudiantes, a la comunidad en general. Quiero recordarles, un poco para la presentación, dije, bueno, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Partimos el año con el presidente del Banco Central, que nosotros tenemos, vamos a volver a tener al presidente del Banco Central o un representante pronto también para darnos novedades sobre todo ese tema que es tan propio de la facultad. En este marco de los 40 años hemos realizado un ciclo de webinar y estaba mirando los temas, fíjense ustedes, los desafíos del futuro tecnológico en el sector servicios, la asociatividad para desarrollo territorial, los desafíos de la robótica, la automatización y la inteligencia artificial en los ámbitos públicos, privados y de la sociedad. Además, hace poco se realizó un workshop para relevar el legado del profesor Manfred Magneff, que reunió académicos e investigadores de los 5 continentes, cosa que a nosotros nos genera una gran alegría, porque el profesor Manfred Magneff es fundamental y ha sido pilar para nuestra facultad. Para los próximos meses, como les comentaba, tenemos contemplado realizar varios conversatorios virtuales queremos trabajar el tema de la constitución, una nueva constitución, cómo lo ven los estudiantes, cómo lo ve la sociedad, además de la presentación, como les mencionaba, del informe político monetario del Banco Central, que lo tendremos ahora luego en diciembre. Así que, por favor, para que miren la página, para que estén presentes, porque son temas realmente relevantes. Teniendo esto como contexto, agradecemos su participación a este seminario y donde nos acompañan, por supuesto, 4 excelentes panelistas. Doy la palabra ahora a mi querido colega José Escaida, quien será el moderador de esta jornada, y que tengamos un buen estar en este espacio. Bienvenido y gracias a todos y todas. Muchas gracias, Esther, y darle la bienvenida, bueno, a todas y a todos y a todas a nuestro seminario. Y brevemente yo voy a presentar a los expositores de hoy. En realidad resulta difícil porque voy a partir con Eduardo Aninat, quien es una de las personas más destacadas en el mundo de la economía, de la docencia universitaria, la investigación, y también
en los manejos del desarrollo político y económico de nuestro país. Fue durante 6 años ministro de Hacienda y con unos resultados extraordinarios que contribuyeron a la estabilidad y al desarrollo del país. Y además fue embajador de Chile en México. Y se suma que tuvo varios cargos a nivel internacional, entre otros, fue el presidente de la asociación o la Confederación de Empresarios Cristianos del Mundo, con sede en París. Por lo tanto, ya le vamos sumando como 3 idiomas, por lo menos. Y agradecerte, Eduardo, la fineza y la gentileza que has tenido de acompañarnos. Y voy a presentar brevemente también a mi colega Luis Valenzuela. Luis Valenzuela es economista, doctorado en la Universidad de Oxford, y pertenece a un nuevo instituto que se está instalando en esa universidad en Inglaterra sobre el tema del nuevo pensamiento económico. Y además es miembro de un instituto, un centro destinado a los temas globales, que pertenece al foro que tiene su sede en Davos, en Suiza, para los temas del desarrollo a nivel mundial. Y luego a Hugo Manzi, que es artista, y lo invitamos porque en verdad es muy importante tener visiones también distintas a las de las ciencias sociales, sino también digamos, del punto de vista de las artes, y decir que, bueno, él estudió música en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, es director de orquesta, es autor, y bueno, es una persona que está entre las personas más destacadas de Chile como guitarrista, bastante joven, y durante la semana de las elecciones estuvo en Estados Unidos por razones de trabajo. Y bueno, es una buena oportunidad para que él pueda explicar y sí, de alguna manera lo que aconteció en Estados Unidos. Así que sí, lo dejo hasta acá en la presentación. Y Eduardo, si tú eres la gentileza de empezar, tienes 20 minutos, tú mismo controla tu tiempo, por favor. Muchas gracias, Pepe. Quiero saludar a Esther Fechi, que la conozco desde hace más de 30 años. Sí. Por supuesto a Luis, a Hugo, mis colegas, y empezar al tiro al grano. Pepe sabe el problema tecnológico que tengo, así que voy a ir directo al grano lo más rápido posible. Espero que se escuche bien. Primero voy a empezar con una anécdota, ya que la amistad de Estados Unidos y Chile ha sido una amistad más que centenaria. Somos dos repúblicas democráticas muy tempranas. Primero Estados Unidos, a poco andar Chile, 1810 o 1818, como se considere, pero fuimos de las primeras en el mundo de las Américas y eso vale. Y había una larga tradición de amistad y de respeto, con accidentes, por supuesto, en el curso de la historia, como en toda la vida humana. La anécdota es la siguiente. Hacia el periodo de Ramón Freire, director de la Primera República, muy poco después de O'Higgins, se le ocurrió a los intelectuales chilenos de la época, más relacionados con lo internacional, aproximarse a Estados Unidos. Estamos hablando de 1830-31, si la historia no me engaña. Bueno, y el presidente Freire designó a un ministro plenipotenciario. En esa época se usaban títulos rimbombantes, ahora se habla de cónsul, embajador, pero bien por eso. Y llamó a un experto llamado Campino, ilustre abogado de esa época, post-colonia, y le dijo, vaya a Estados Unidos, viaje en barco y llegue a la ciudad de Washington y logre entrevistarse con el jefe del gobierno americano, Andrew Jackson, que ustedes deben haber visto fotos de él o en los libros de historia, un señor alto, con botas, medio cowboy, pero demócrata. Y por supuesto, cumplió el cometido. Y le dije, ¿cuál es el propósito, señor presidente? Armar y establecer un tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos. Imagínense la visión de los chilenos, algunos que tanto denotan la historia. Ya había una idea de abrirse, de intercambiar, de especializarse más y no depender de la antigua colonia de España en esa época. Bueno, Campino partió a este cometido, estuvo largas semanas radicado en un hotel que todavía existe, reformado, ahí cerca de la Casa Blanca, y no le daban nunca audiencia, porque por supuesto Chile, país lejano,
con un propósito medio curioso para los propios gringos, no era prioridad en esa época para el presidente Jackson, lleno de problemas de otro tipo. Hasta que empezó a hacerse malo el tiempo, el invierno, y empezó a ponerse muy frío y iban a llegar las primeras nevadas. En ese tiempo el transporte era barco, como todos sabemos. Jackson lo recibe en la Casa Blanca de la época, que no era la Casa Blanca, pero el edificio al lado, en una enorme chimenea. Y lo saluda afectuosamente, le ofrece alguna bebida de mala calidad comparada con las nuestras para entrar en calor, y le dice, después de escuchar a Campino, muy emocionado con este encuentro, le dice, mire señor Campino, con todo respeto a Chile y a su cometido, aquí el invierno es muy crudo y en 2 semanas más empieza a nevar. Y yo creo que viene tan fuerte el invierno que le recomiendo, como antiguo de acá, que vuelva a su barco en Baltimore y regrese a Chile, porque usted nos viene a plantear un tema muy novedoso, ustedes están muy lejanos, no los conocemos bien, con todo respeto, tome sus cosas y viaje luego, si no se va a quedar el invierno aquí. Y Campino, desilusionado, siguió el consejo, informó a Freire, no pasó nada. Bueno, en 1998, calculen ustedes el lapso, yo personalmente tomé la audacia también, como un Campino segundo, siendo economista nomás, de viajar a Canadá, porque los gringos esta vez sí querían acercarse a Chile con un tratado de libre comercio, como ya estaban anunciando a partir de la administración Bush II, Bush hijo, que creía en el libre comercio y tenía interés en Latinoamérica, más que el presidente Trump saliente, por supuesto, y como no tenían ellos autorización de fast track, este tremendo requisito que le impone el Congreso para iniciar o aprobar negociaciones, tuvimos la audacia, que me respaldó el presidente Frey, de partir no en un barco, en un avión, en invierno, con nieve, a la ciudad de Ottawa, Canadá. Y tuve la suerte de entrevistarme muy luego con el primer ministro Chrétien, que era admirador de Chile por otras historias que no tengo tiempo de relatar, y con su ministro de Comercio, Roy McLaren, que estuvo hace poco en Chile, tuve la ocasión de hacer memoria, y le propuse audazmente que, como los gringos estaban demorados, ¿por qué no iniciar un tratado de bases parecidas, por supuesto con la realidad de Canadá y Chile, de un tratado de libre comercio? Me recibió con entusiasmo, le dio instrucciones al ministro de Comercio McLaren, y en 6 meses, en solo 6 meses, teníamos un tratado firmado por el entonces canciller Insulza, el presidente Frey, el burro que habla y las autoridades canadienses. Y ese tratado multiplicó las inversiones por más de 20 veces y, bajando aranceles, produjo un comercio extraordinario de profundo entre Canadá y Chile. Bueno, años después, bajo la administración Lagos, finalmente se firmó el Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos. Esta anécdota va a tener importancia, creo, hacia el final de mi charla. Voy ahora a aterrizo en Estados Unidos, Biden versus Trump. Bueno, yo creo que así como el expresidente, actual presidente en ejercicio, pero ya de salida, practicó una política de benign neglect, o sea, de olvidarse amistosamente del patio trasero Latinoamérica, excepto con algunos líos con México. Bueno, nosotros vamos a tener que empezar a hacer respetuosamente un benign neglect con su figura, porque, dicho con franqueza, en eso no soy nada diplomático, las relaciones entre Estados Unidos, por lo menos la presidencia, y el grueso de los países latinoamericanos no fue muy cercana, ni afectiva, ni muy contributiva en estos años que culminan, 4 años, a diferencia de lo que estoy relatando. Biden tiene otro enfoque. Por supuesto, bienvenimos su ascenso al poder el 20 de enero, ya prácticamente terminado el proceso de demora, porque conocemos a Biden, hemos visto su trayectoria, a él realmente le interesa el globo, tiene una visión universalista, sin por eso dejar de poner los intereses de Estados Unidos arriba en su lista,
Y él ha dicho que su primera prioridad, y es muy entendible, es combatir efectivamente con un plan el coronavirus. Esas cifras no las doy ahora, pero ustedes pueden leer los cables hoy día, lo que ha aumentado el número de contagios y los fallecidos, sobre todo en ciudades del este, incluyendo Nueva York. Entonces su prioridad es entendible. Por lo tanto, no le recomendaría ni al actual presidente ni al primer ejercicio del futuro presidente de Chile que mandara un nuevo Luis Campino a ver una nueva agenda de relaciones, porque el coronavirus y la reactivación americana va a estar en el eje del señor Biden, que respetamos. Sin embargo, creo que sí hay una obligación de nuestro país de prepararse para eso, de prepararse para aumentar, sofisticar y racionalizar las relaciones diplomáticas, políticas, comerciales entre Chile, nuestro país, nuestro querido país, y Estados Unidos, la primera democracia del mundo. ¿Por qué? Citemos 4 características que ayudan en el momento adecuado. Primero, yo creo que Biden, el Partido Demócrata y el nuevo ambiente en Estados Unidos va a tender a reforzar en su país y globalmente la democracia efectiva, la democracia amigable, de respeto entre naciones, de respeto a los derechos de las personas y de acercamiento, y no una democracia que sea solamente formalista. Segundo, porque Biden ha dicho muy claro que él viene con planes, programas e ideas. Y eso me encanta porque no hay peor que cuando los gobiernos se ponen un poco personalistas, un poco casuísticos y van día a día con una coyuntura muy mediática. El que quiera entender, que entienda. Entonces eso, el tener planes e ideas nos da una base de agenda relacional clara y no estados de ánimo temperamentales. Tercero, yo estoy seguro que él va a retornar a una visión más global, a una visión más universal, incluso con respeto a las organizaciones internacionales, la gran mayoría de las cuales han sido fundadas o promovidas por el propio Estados Unidos desde décadas, y ahora las va a, creo, reforzar y relevar. Y eso nos viene bien, porque si Estados Unidos revive la Alianza Atlántica, que la tiene media oxidada un poquito, se relaciona mejor con la Comunidad Europea, baja el estado de guerrilla comercial con China y se acerca por fin con una agenda de planes e ideas largas a Latinoamérica, podemos tener otro estadio de desarrollo respetando la idiosincrasia de cada uno y otro nivel de todo tipo de cooperación. Entonces, pues, hay una buena chance para reemplazar un estilo impetuoso y casuístico por un estilo que haga sentido a todos los países y no solo a un grupo de ellos. Si yo pudiera ofrecer, y lo digo desde la parte austral de esta bahía donde estoy en Panguipulli, mirando una naturaleza increíble, un slogan para la nueva administración Biden en el área de economía y comercial, yo diría: Make trade alliances again great. Hacer que las alianzas comerciales vuelvan a ser grandes. Sería un lema con más contenido y donde hay esperanza y expectativa. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Aterrizo en mi campo propiamente tal, de recuperar este estilo Biden, este estilo nuevo de Estados Unidos, de toda la nación americana y nuestra coyuntura para aprovecharla. Porque partamos siendo pragmáticos. A mí, en la universidad en Chile y sobre todo en Harvard, me enseñaron un poco a batalla, notas rojas, a ser muy pragmático y no casarme mucho con un discurso ideológico, etéreo, que es tan latinoamericano, pero que para eso prefiero leer a Vargas Llosa o a García Márquez y ahí entusiasmarme, tengo mi corazón. Pragmático. No podemos desconocer, cualquiera sea la ideología de todos nosotros o su apetencia, que Estados Unidos sigue siendo la potencia económica, diplomática dominante en el mundo. Una cifra, la cifra más conservadora, estimativa, es que hoy día, si lo miráramos y midiéramos, Estados Unidos tiene un PIB de 21 trillones de dólares. Estos son 21 millones de dólares. Los que le siguen son la Unión Europea, pero con mucha diferencia al interior de ella, y China, que es el, comillas, rival supuesto de Estados Unidos. Bueno, pero China es todavía un país de ingreso per cápita bajo, aunque crece,
y de un PIB total grande, pero solo a lo más de 15 trillones de dólares. Entonces le faltan 6 trillones, que es mucho volumen para pillar a la gran potencia. Por lo tanto, uno no puede desconocer, aunque sea maoísta, hinduista, liberal extremo, conservador, que hay que relacionarse con la primera potencia económica del mundo, salvo que esté fumando hierba muy fuerte. Segundo, si miramos un poco cuál ha sido la tradición larga de Estados Unidos. La tradición larga de Estados Unidos siempre ha sido una relación de comerciantes. La democracia republicana americana nace con pequeño comercio, pequeña agricultura, mucho después viene la gran banca, los consorcios petroleros, etc. Y por lo tanto parte de un terreno, nos guste o no, parte de una cosa local, aterrizada, de emprendimiento y de dureza. The American Dream fue de carne y hueso y fue dura y hubo conflicto, pero parte de una base que por lo menos a mí, para Chile, Latinoamérica, me gusta mucho, porque hay que siempre partir estas relaciones con los pies en la tierra. Y para eso, para cambiarse a una escala que sea viable y conveniente para todos, y no estar peleando el metro cuadrado, la luca corta o la cantidad de materia con otro en términos de una guerra suma fija, lo que interesa es escala. Para crear escala hay que crear valor, y para crear valor hay que especializarse, diversificarse, intercambiar desde el mundo de la idea intangible hasta el mundo de productos y ahora de servicios. Eso es lo que Latinoamérica todavía, en Chile también, pero Latinoamérica todavía sí ensaya, pero no da el salto, no da el salto. Por eso estamos quedándonos como la clase media baja del mundo, y espero que no sea para siempre, porque no tenemos por qué hipotecar nuestros sueños. Los europeos lo han hecho, países pequeños, audaces lo han hecho, Singapur, Israel y muchos otros, y nosotros teniendo una infinidad de recursos naturales, una población más o menos cohesionada, aunque esté tensionada, esa es otra cosa, y buenas ideas no lo hacemos, porque todavía le tenemos cierto temor a la relación externa, a la relación de este tipo económica comercial. Y yo creo que hay que sacudirse esos temores y avanzar con racionalidad e inteligencia. Ustedes pueden estar pensando, pero este ministro es un liberal completo. No, nunca he sido liberal, siempre he sido humanista cristiano de centro, me manejo ahí. Pero respeto las políticas liberales cuando son útiles, hay que ser más pragmáticos. Por ejemplo, en el tratado con el Mercosur, y me tocó a mí negociar junto con el canciller Insulza, los primeros pasos en acercamiento con Argentina, que era la base para posteriormente llegar al Mercosur en un estatus especial. Y con Argentina fuimos pragmáticos, no fuimos ideológicos. A nosotros nos interesaba aumentar la base de intercambio. Miren ustedes los cercanos que están a la frontera y las cosas que se pueden hacer entre nuestros dos países sur-sur, Valdivia, y al otro lado, ¿no es cierto?, toda la riqueza argentina y su capacidad comercial y agrícola, lo que podríamos progresar con más integración, que ya tenemos. Pero no lo hicimos a ciegas, y aquí le quiero rendir un homenaje a don Gabriel Valdés, al gran padre, al senador, que conversando en Hacienda o en su oficina en el Congreso, él me decía, Cianinat, tú te mueves muy rápido, quieres acercarte a Estados Unidos, a Canadá, Unión Europea, ahora a Mercosur, partiendo por Argentina. Frei te ha dado ese mandato, pero ten cuidado que nos des tiempo, necesitamos reasignación. Y dimos tiempo. Hicimos una política de ajuste, de compensaciones, una labor de INDAP muy fuerte para apoyar una transición agrícola ordenada. Y gracias a eso tenemos hoy día sectores agrícolas, pecuarios, incluso con alguna protección que todavía continúa, que se fabricó por 10 años para adaptarnos bien a esta masificidad de Argentina, Brasil y los grandes. Entonces las cosas se pueden hacer con racionalidad, no con impetuosidad, que lamento decir era el estilo del señor Trump, que se está yendo, por suerte. Pero sin embargo esto requiere una estrategia que entra a la diplomacia pura más personalizada. Los economistas somos buenos para entender costo-beneficio, costo-oportunidad. Aquí tengo un colega,
que lo va a decir seguramente, de Oxford, mejor que yo, pero nos falta la parte relacional. Y es por eso que los economistas hemos sido, en general, malos políticos. No conozco ningún economista serio, destacado, con títulos, que haya llegado a la presidencia de la República. Una lástima. Porque nos falta personalizar estas ideas con una diplomacia que sea institucional, afectiva y efectiva. Yo no creo en la diplomacia de los números, no creo en la diplomacia de Excel, aunque practico el Excel todos los días. Hay que conocerse, hay que cultivarse. Muchos de los grandes aciertos de la política diplomática chilena fue tête a tête y fue invirtiendo, relacionándose, conociéndose. Gracias al presidente Lago logré entender eso y aprenderlo cuando me nombró embajador en México, gran país, y me relacioné mucho con la administración Fox y también con la oposición de esa época. La confianza es esencial en la economía también. Y la confianza es esencial entre los pueblos para un comercio estable, no un comercio zip-zap de ciclo. Y creo que eso se puede hacer. Como recomendación general, no sé a quién dársela, estamos en un gobierno que ya termina y no sabemos quién es el otro, pero la anoto para el récord de la ilustre Universidad Austral, que adoro, es la siguiente. Como somos todavía chicos, yo di la cifra de Estados Unidos, algunas de China, pero hoy día Chile somos, 17 millones y un poquito más de personas, y hemos sido más, no tanto por la tasa demográfica, sino por la migración, que nos aportó como 1,5 millones de personas los últimos 6, 7 años. Entonces, somos poca gente, reconozcámoslo. Segundo, el PIB de Chile es del orden de 300 billones de dólares. No estamos todavía en los trillones. Miren todo lo que nos queda. 300 billones al año. Además, cayendo los últimos años. Y además con una diversificación que ha sido bien especializada, agroindustria, servicios, minería, sobre todo transporte, pero muy incompleta aún y con falta de escala. Entonces necesitamos tecnología, todos necesitamos en conjunto, voy a explicar lo que es en conjunto, hacer una conexión más fuerte con las organizaciones mundiales de la familia de Naciones Unidas que nos defienden. A los chicos no los defiende en el globo en general solo un ejército, una policía, un buen gobierno. Los defiende el derecho internacional afincado en instituciones serias, que la fundaron, entre otros, el propio Chile. Recuerden aquí ustedes que el señor Santa Cruz, ilustre diplomático chileno, lleva su firma en la primera Carta de Naciones Unidas del año 44-45. Chile fue uno de los pocos latinoamericanos que ya firmó esa carta original. Suma y sigue. En resumen, mi propuesta y recomendación para quien sea quiera acogerla, no nos corresponde, creo, a nosotros, solo la anoto, es buscar países amigos. Pienso en Uruguay, pienso en un Colombia, en un Costa Rica, probablemente en un Perú y algunos otros, que de una base un poquito más latinoamericana y con aspiraciones similares, dentro de la democracia y dentro de la libertad, arme una agenda en común de los temas de cada uno, pero en común, y las tenga preparadas cuando tengamos ya un canciller en los Estados Unidos, cuando se haya afincado la administración Biden, empiece a dar sus primeros pasos, y no en el invierno, que siempre es malo, pero hacia la primavera podamos mandar una primera delegación de las que conté en mi anécdota para empezar a conversar de nuevo. Porque no puede ser que Estados Unidos nos haya olvidado con más de 2 años sin embajador, con todo respeto al agregado político que debe presidir la embajada, pero no tiene rango embajador. Y no puede ser que las visitas hayan sido esporádicas o de algunos llamados telefónicos. La relación hay que construirla, hay que conocerse. Yo conocía a la mitad de los senadores y a muchos de los House of Representatives de Estados Unidos cuando tratábamos bajo Bush II, Bush hijo, a lograr un tratado digno para ambas partes TLC. Los conocí y teníamos una magnífica embajada. La embajada de Chile hay que revitalizarla. Claro, hay cuarentena, hay coronavirus, pero hay miles de maneras de aproximarse y llegar a los que van a estar en el equipo Biden. Y eso empieza a sembrar confianza, trust, como dicen los gringos, y nosotros con una agenda bien preparada, racional, inteligente,
que mezcle política, diplomacia, comercio y escala. Y la escala solo la va a poder conseguir Chile si se acerca a Estados Unidos en lo tecnológico. Tenemos buenos servicios, pero tenemos que escalarlos 4 veces. Estaba mirando un índice en el último Economist, y nos guste o no el Economist, y nos guste o no la cifra que voy a dar, cuando se toman todas las aplicaciones de Big Data, de inteligencia virtual, y de todo lo que viene con el mundo de esta realidad aumentada y el 5G, la predicción del Economist que hacia el año 2030 Estados Unidos va a pasar de un índice 1 hoy día a un índice 3. China va a pasar desde su propio nivel 1 a un índice 1,8, menos que Estados Unidos. Y Latinoamérica, mejor no les digo del punto que estamos partiendo, y hay un signo de interrogación de dónde podemos llegar. Ese es un gran salto. Eso aumenta los salarios, la productividad, la interconexión y la libertad, que es muy importante para todos. Y termino esta charla, que me debo haber excedido, no lo sé, con una recomendación que también vale cuando hablamos de, en realidad es un recuerdo, cuando hablamos de política exterior, porque esto está inserto en la política interior, más grande, más identitaria, más nacional. No es puro economicismo, no es puro comercio, no es puro PIB, por supuesto. Y aquí hay 2 personas muy brillantes de la historia de Chile, lamentablemente ya se fueron, que era el embajador Bernstein, a quien conocí mucho, importante en la Cancillería, y el senador Valdés de nuevo. Cuando empecé a negociar estos tratados, algunos de ellos, me tocaron varios, incluyendo Argentina que mencioné, y cuando luego partí embajador en México me dijo, mira, puesto en una palabra, tú que no viene de la carrera diplomática, la primera prioridad en la agenda, no la única, de cualquier política exterior chilena y de su representante es poner los intereses nacionales al frente y tenerlos como objetivo 1-1-1. Todo lo demás es secundario. Y me he acordado mucho de esas palabras y les tengo gran cariño y las pongo como segunda y final recomendación para aquellos que les toque, ojalá jóvenes y pujantes, negociar nuevas cosas por el bien de los 2 países, de Estados Unidos y especialmente de Chile. Perdón por haberme prolongado, Pepe. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a pasar de inmediato entonces a nuestro segundo expositor, el profesor Luis Valenzuela. Tienes 15 minutos, Luis. Bueno, también tú lo controlas. Voy a llevar el tiempo aquí. Ya. Bueno, muchísimas gracias primero a ti, José, por la invitación. Es cierto, un honor para mí formar parte de este panel, hablar de estos temas muy interesantes. Me gustó la presentación de Eduardo. Eduardo lo puso desde el punto de vista de qué es lo que hay que hacer. Esta es una oportunidad que hay ahí y cómo la tomamos. Yo voy a tomar una perspectiva distinta, complementaria quizás, o quizás no, que es en el fondo cuál es el plan de trabajo, el proyecto que trae Biden y cómo eso podría permear o no a Chile. Y la verdad es que yo soy relativamente pesimista en el sentido de que el resumen, si quieren, de lo que voy a decir es que creo que va a ser poco el impacto que va a tener en el corto plazo, al menos Biden. Y voy a explicar por qué. Primero, hay que asumir de que, ¿no es cierto?, Biden va a tomar el poder, o sea, eso todavía no se decide estrictamente hablando. Trump siempre puede sacar cartas debajo de la manga, ojalá que no, pero vamos a trabajar bajo el supuesto de que sí es efectivamente elegido. Entonces, para partir, voy a mencionar el tema del efecto quizás más directo que podemos pensar de Estados Unidos en la economía de Chile. Y esto aquí ya saqué mi carta de economista, que tiene que ver con la inversión extranjera directa. ¿Ya? La inversión extranjera directa, que es la inversión que se hace entre empresas relacionadas, ya no es meramente comprar acciones o cosas en el mercado de capital, sino que tiene una intención de generar un vínculo, transferencia tecnológica, inversión en distintos estilos. Y lo menciono lo primero porque la inversión extranjera directa es súper importante para un país, ¿no es cierto? Estimula la inversión y eso genera más crecimiento, más empleo, etc. Pero, ¿qué pasa? Que Chile se ha diversificado recientemente o últimamente sus relaciones con distintos lados del mundo. Y la inversión extranjera directa que tiene Chile, que viene desde Estados Unidos hacia Chile, es solo un 10%, no, de hecho un 13% del total.
Esta inversión cayó con Trump. Si miramos las estadísticas, vemos que con Obama estaba más o menos planito y cayó aproximadamente un 10% con Trump. O sea, hubo menos inversión extranjera directa desde Estados Unidos hacia Chile, que en parte se entiende por este foco de como America First, ¿no es cierto? Este cerramiento, esta idea de que, mira, hay más escrutinio hacia dónde inviertes, ¿no es cierto? Mejor invierte adentro de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que tenemos un 10%, una caída de un 10%, de un 13%, eso es aprox, un 1%, un poquito más. Entonces no estamos hablando de una magnitud suficiente, no es una tendencia que se puede revertir en el corto plazo, al menos muy fuerte, para decir que va a haber un efecto directo en eso. Entonces quería partir con eso porque creo yo que es el efecto quizás más directo que uno podría esperar. Chile tiene muchos otros socios comerciales muy importantes, España, muy importantes Canadá, en distintos sectores de la economía dentro de Latinoamérica. Entonces, China, de hecho, todavía no es una potencia en esto, está aumentado, pero China, por ejemplo, solo representa menos del 1% de la inversión extranjera directa. Todavía no hay mucha inversión china en Chile, ¿no es cierto? Escuchamos hace un par de días la noticia de la CG, creo que. Entonces, en términos prácticos, ahí hay poca dinámica que podría moverse en ese sentido. Ahora, ese es el tema como más directo. El componente indirecto lo podemos pensar, cosas que mencionaba Eduardo, que tiene que ver con un poco la reactivación económica que podría traer en cuanto al comercio mundial, la llegada de Biden, ¿no es cierto?, su perspectiva más como multilateralista o más de apertura y no tan cerrada como Trump. Sabemos que Trump puso tarifas, ¿no es cierto?, a distintos bienes, por ejemplo, el acero puso ahí unas tarifas para fomentar la industria nacional. Generó esta guerra comercial con China. Entonces se espera en cierta medida de que Biden deshaga un poco estas medidas, lo cual sería bueno para estimular el comercio. De hecho, por ejemplo, los commodities subieron cuando el mercado empezó a internalizar que Biden iba a ser el ganador, y de hecho cuando se dieron las tendencias el día de la elección, el cobre subió, por ejemplo, el dólar mundial bajó, lo cual es un indicador de que el comercio mundial se espera que suba. Pero aún así, lo que estaba viendo es que, de hecho, muchas políticas de Biden no son necesariamente destruir lo que había hecho Trump. Por ejemplo, muchas políticas, hay una preocupación de ambos lados de la Cámara del Congreso en Estados Unidos por China en términos de, por ejemplo, de vigilancia, de robo de información, de propiedad intelectual. Muchas leyes que pasó Trump, de hecho, fueron aprobadas en consenso con el Partido Demócrata. Entonces hay una preocupación ahí que aún persiste, no va a ser tan directa, tensional como la guerra comercial, pero yo creo que es un poco iluso pensar de que Biden va a abrirse absolutamente y deshacer todo este tipo de problemas y decirle a China, vengan nomás, aquí inviertan, no hay problema. Entonces, va a haber reactivación, pero no creo que sea un tema así tan dramático, un cambio tan sustantivo en ese sentido. Entonces, por ahí entran dudas también en cuánto podría eso generar un efecto de reactivación. Aparte estamos en la pandemia, ¿no es cierto? Un tema que es central en la actividad que se le viene a Biden. Hay otras medidas indirectas también que quiero mencionar que podrían generar cambios positivos en cierto sentido para Chile, que son cambios más normativos, porque Biden viene con un plan muy centrado en el cambio climático, en el medio ambiente. ¿Ya? Y eso es un tema hito en su propuesta y en cierto sentido es único en la historia de Estados Unidos, ¿no es cierto? Obama tenía una visión, él puso a Estados Unidos en el Acuerdo de París, pero el plan de Biden es mucho más radical, tiene una millonaria en propuesta de inversión, de cambiar para energías renovables, energías limpias, inversión. Menciona mucho el tema de la justicia medioambiental, por ejemplo, de compensar a la gente que sufre las consecuencias o de evitar que proyectos, en el fondo que las empresas se salgan con la suya, así, por decirlo en forma coloquial. Él, de hecho, prometió generar carbono, una economía que sea neutral al carbono el año 50, ¿no es cierto? Igual que Chile. Entonces, eso va a generar un momentum, creo yo, en el mundo, que va a tener impacto y podría tener impacto también en Chile, sobre todo que tenemos un país, ¿no es cierto?, mucho más
más prendido, por decirlo de una forma, a esos temas. Eso por un lado. El otro tiene que ver con los impuestos. Biden viene con la propuesta de aumentar el impuesto, aumentar los impuestos a los súper ricos, hacerlo más progresivo, un poco deshacer las cosas que hizo Trump, que fue bajarle el impuesto a los más ricos, subir el impuesto a las empresas. Entonces, esto quizás después de la pandemia, por supuesto. Entonces, viene con una propuesta que es bastante novedosa para el mundo anglosajón. En Inglaterra, por ejemplo, no se hablan de esto de subir los impuestos, lo cual podría tener repercusiones, ¿cierto? En Chile se está hablando del impuesto a los súper ricos, entonces, ¿qué pasa? Si que nuestro padre ideológico, en cierto sentido, lo está haciendo, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Entonces hay un tema ahí normativo que yo creo que puede generar un momentum en el resto del mundo, porque la desigualdad es un tema que está presente bastante fuerte. Y el tercer tema normativo tiene que ver con la legislación de la economía emergente, esta economía que se llama el gig economy, ¿no es cierto? La economía de los delivery, de los Uber, esta economía informal, Biden viene con la idea de que hay que regular ese trabajo, hay que darle, ¿no es cierto?, de que no son meramente contratistas que no tienen derechos, sino que sí son trabajadores, de hecho, son parte de tu fuerza laboral, entonces tienen todos los mismos derechos que tienen los restos de los trabajadores. Eso yo creo que es una de las promesas de su campaña y de nuevo son cosas que normativamente generan impacto, yo creo que en Chile también podría generar. Ahora, Eduardo era un poco, presentar la visión optimista de que hay que salir, ¿no es cierto? Hay que encontrarse con Estados Unidos y buscarlo, y me parece bastante bien. El problema, creo yo, es que no estamos en la prioridad mundial dentro de la geopolítica para Estados Unidos y por distintos motivos. Si bien ahora China tiene esta visión más agresiva, ¿no es cierto?, el Belt and Road Initiative, de tratar de expandir sus redes y generar mejores lazos con sus proveedores. Aún así, no representamos en Latinoamérica una parte estratégica para Estados Unidos, creo yo. Aquí Eduardo podrá disentir, pero estoy basándome esencialmente en el programa y lo que ha dicho Biden. La principal preocupación de Biden, de hecho, está en América Latina, en México y en Centroamérica. Y lo ha expresado de nuevo en su programa. Tiene unas propuestas de generar unos 4 billones de dólares, 1.000 millones de dólares destinados a mejorar el tema de la violencia en estos países, de la droga, porque él entiende, me parece que una persona muy consciente, él entiende de que Estados Unidos es parte del problema, ¿no es cierto? Ellos son los que consumen las drogas, entonces ahí hay un tema de fondo que hay que en el fondo tratar de ser un poco más proactivo. Entonces ahí esa es la prioridad que yo he leído en Biden en cuanto a Latinoamérica, y no así los que estamos más abajo de eso, porque la migración es un tema súper importante ya, ¿no es cierto? La migración ilegal y todo eso. Entonces, y con esto cierro, ya estoy ya más o menos en la hora. Lo que yo veo es que no somos parte prioritaria para Biden. Sí, como decía Eduardo, nosotros quizás tenemos que tomar la iniciativa y generar estos lazos, pero me parece que no vamos a estar en la prioridad, que el impacto de corto plazo no va a ser tan fuerte. Biden va a llegar centrado, la pandemia va a ser su prioridad. De hecho, una de las propuestas de la pandemia es Buy American, ¿ya? O sea, en el fondo, reactivemos la economía comprando productos americanos, lo cual no se condice mucho con esta idea de Chile, al menos. Y quiero cerrar con una cita, una frase. La verdad es que la idea la leí en el Financial Times, me pareció muy pertinente, que él dice, mira, la editorial decía, América Latina no es central, excepto estos casos específicos que mencioné. El desafío de América Latina, sin embargo, sigue independiente de si es Trump o Biden. Y el desafío es deshacerse, o sea, dejar de depender de estos recursos naturales. Aquí yo quizás discrepo con Eduardo, hay que diversificar, hay que dejar de ser tan dependientes de esta economía, ¿no es cierto?, tan extractivista, por decirlo de una forma, y diversificarse, hay que modernizarse y responder mejor a las demandas sociales, que son bastante pertinentes, y esto lo decía el Financial Times, por cierto. Así que por ahí yo creo que va el desafío, y es un desafío que en cierta manera permanece, y no veo de qué manera la relación con Estados Unidos puede, porque como decía Eduardo, Trump fue bastante ajeno
y no veo prioritariamente a Biden cambiando mucho esa relación. Entonces el desafío permanece, pero es un desafío interno, regional, que hay que tomar y que la universidad está contribuyendo, por supuesto. Eso. Gracias de nuevo, José. Sí, muchas gracias, Luis. Y para cerrar, bueno, vamos a escuchar a Hugo Manzi. Yo lo presenté al inicio, bueno, es un artista, es un eximio guitarrista chileno, joven, que durante la elección en los Estados Unidos, por razones de su trabajo, bueno, vivió de cerca esto y es interesante escuchar la perspectiva, naturalmente, de una persona como él. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, bien. Ok, yo como un poco como grandes artistas de nuestro país, de toda parte del mundo, tenemos un poco de déficit atencional, así que tengo un punteo por ahí que voy a seguir. Gracias, Pepe, por la invitación. Creo que es súper importante poder dejar una mirada más ciudadana, a veces distinta a las miradas económicas o sociopolíticas. Yo estando allá, vi un montón de cosas. Voy a empezar con estos puntos. Primero que todo, había algo muy importante en esta elección, ya que esta era la primera elección donde la mayor cantidad de votaciones fueron por correo, y eso estuvo generando incertidumbre en el conteo de los votos. Y además, la gente ya tiene una disconformidad social en Estados Unidos por el sistema de votaciones indirectas a través del colegio electoral. Además, teniendo un presidente atípico, donde la diplomacia no es su fuerte, amenazando impugnar las votaciones antes y después de las elecciones, y bueno, teniendo también un momento donde la sociedad norteamericana pasa por momentos sociales complejos, después de varios sucesos de orden racista y violaciones a los derechos humanos, generando muerte y transgresiones en muchos seres humanos. Además, debiera agregar el manejo equívoco de la pandemia, donde se han generado, como decía don Eduardo, también muchas muertes. Los latinos también se compraron, yo estaba en Florida, en Miami, y allá los latinos se compraron el discurso de Trump respecto que si Biden ganaba la presidencia, esta nueva administración haría tratos internacionales con el Partido Comunista. Lo que hizo que gran parte de la comunidad latina, específicamente los cubanos residentes de Miami, votaran a favor de Trump, y siendo el estado de Florida uno de los más importantes por el número de electores. Y en Florida existe una leyenda que dice quien gana en el estado de Florida gana la presidencia. Bueno, Florida fue uno de los estados que ganó Trump, y eso un poco desmitificó esta leyenda, ¿no? En el caso de México, siendo vecino y socio comercial de gran importancia, habrían seguido los problemas debido a la imposición de tarifas extras fuera del TEMEC. Además, habría seguido la construcción del famoso muro entre Estados Unidos y México, porque para Trump el multilateralismo nunca fue importante. Ahora, según la visión de los que siguen a Biden, ellos creen que pondrá mayor atención hacia la cooperación con América Latina y el Caribe, volviendo a las buenas relaciones diplomáticas, dejando a un lado ese estilo matonesco de Trump, generando más empatía y menos confrontación. Cambiará las políticas de migración para los latinos desde un enfoque de aporte cultural y económico, entre ellas el estatus de protección temporal para los venezolanos, lo que hoy por hoy está bloqueado por los republicanos en el Senado. Hay una frase que dijo el alcalde de Londres, la tuiteó el día que se supo la victoria de Biden, y que dice: es hora de volver a construir puentes y no muros, que yo encuentro que una súper frase, la puse aquí en mi punteo, porque de verdad que este es parte de los cambios importantes que yo creo que merece mencionar de Biden. Posiblemente cambiará la ley de emergencia nacional que dedica fondos para construir el muro de México, que claramente, y todos lo sabemos, es una aberración, como haciendo sentir el patio trasero de Estados Unidos. Bueno, se meterá en la restauración de la democracia de Venezuela, donde probablemente deje de tratar con Guaidó y trate de generar acuerdos con Maduro. Yo creo que flexibilizará también las relaciones de este bloqueo que tiene Trump con Cuba, facilitando un acercamiento. Probablemente todos estos cambios no se pueden generar rápidamente, pues el Congreso tiene mayoría republicana, pero la Cámara de Representantes tiene mayoría del Partido Demócrata, y esto en fin da una esperanza para que en las próximas elecciones de senadores cambie el panorama político y los demócratas tengan mayor representación en el Senado que los republicanos. Y bueno, yo creo que Chile no representa un problema específicamente para Estados Unidos debido a la estabilidad y orden político que ha tenido Chile, donde nuestro país
supo dar un paso importante en el sistema democrático a nivel institucional, que obviamente se concretó con el aplastante triunfo que tuvimos por una nueva constitución. Y eso aporta de una manera seguridad y tranquilidad al país del norte. Pero sí, yo creo que Biden tomará una fuerte atención al proceso constituyente que vamos a vivir en nuestro país. Además, yo creo que retomará la agenda congelada durante la administración de Trump, con temas como el cambio climático, que es un tema que lo hemos conversado tantas veces, Pepe, el cambio climático, derechos humanos y corrupción. Y aparte de eso, yo creo que la señal de tener también a Kamala Harris como primera vicepresidenta mujer en la historia de Estados Unidos, porque siendo además afroamericana, da señales claras de una administración con temas sociales trascendentales como el reconocimiento de la pluriculturalidad, respeto ante la discriminación de género y respeto a la diversidad étnica y de raza. Creo que eso es un aporte fundamental que tiene que venir desde un país como Estados Unidos. Y como yo soy artista, hay reacciones del mundo artístico en general. Voy a decir ciertas personas que son artistas en Estados Unidos que realmente al momento de que salió electo Biden, publicaron en sus redes sociales, digamos, la felicidad y la alegría y muchos que están visiblemente también muy emocionados. Artistas como Chris Evans, Beyoncé, Billie Eilish, Miley Cyrus, la actriz Jennifer Aniston, el actor Morgan Freeman, Tyra Banks, Ashley Tisdale, Sam Smith, Lady Gaga. Y ojo, Charlize Theron, que es una actriz sudafricana, dijo, y voy a citar esto exactamente como lo dijo, como mujer y como madre, la noticia me enorgullece profundamente. Puedo mirar a mis hijos y finalmente decirles que viven en un país que ha elegido el carácter y la humanidad por sobre el odio. Mark Ruffalo, que es un actor estadounidense, está casado con una mujer mexicana y siempre se mantuvo en contra del expresidente Donald Trump porque sus comentarios y acciones eran absolutamente en contra de la comunidad latina. La cantante Selena Gómez, así como que se emocionó y pegó un brinco cuando vio los resultados que asegurar la victoria del presidencial de Biden. Mark Anthony posteó una imagen de la Estatua de la Libertad frente al triunfo de Biden. Jennifer López, su exmujer, envió una imagen visiblemente emocionada por Biden. Y artistas latinos como Luis Fonsi y Paulina Rubio celebraron también el triunfo de Biden. Ricky Martin posteó ya algo definitivo donde salía la Estatua de la Libertad que le estaba diciendo a Trump, "You're fired", estás despedido. Y bueno, Robert De Niro, él puso una frase que es bastante fuerte. Dijo, no puedo esperar para ver a Donald Trump en la cárcel. Camila Cabello escribió, voy a citarlo aquí también, dijo, respeto, honor, verdad, integridad, amor, compasión, amabilidad. Gracias por caminar el camino, Joe Biden y Kamala Harris. Hoy es un buen día. Y Shakira dijo, esta es una nueva fase de unidad y sanación que comienza ahora con Biden como nuevo presidente electo. El cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, también dijo, estoy ansioso por volver a un Estados Unidos libre de malas palabras e insultos y estar entre personas que tienen puntos en común y armonía. Es un desafío, pero se puede lograr. Y bueno, yo como representante, algunos saben, soy consejero de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, y también le pregunté a mi presidente de la Sociedad Autoral, que es Horacio Salina, le dije, dame un feedback respecto de esto, y él me escribió lo siguiente, me dijo, uno de los dolores más grandes durante el gobierno de Trump es el menosprecio al punto de la indignidad a nuestros pueblos latinoamericanos, partiendo por el mexicano, como si la gente huyera de México por molestar. Trump propuso frases como hagamos nuevamente América grande, como si fuera un país pequeño, o como si no fuera lo suficientemente grande y poderosa esa nación para pretender que lo sea aún más. Esto va en total contrasentido con los sentimientos que existen hoy en el mundo de reordenamiento de nuestras relaciones, no en base a la prepotencia o a la sospecha, sino de acoger a los demás. Con Biden es hora de sacar del horizonte estas barbaridades. Por tanto, es un gran triunfo, pues tiene un componente estético saludable. El mundo de la cultura es un espacio solidario. Las artes son un refugio, son artículos de primera necesidad. El arte presupone que somos todos iguales. Todos podemos escuchar la misma música o ver el mismo cuadro.
El mensaje del artista no está relacionado con palabras áridas así como el PIB o el crecimiento de los países. El artista establece lazos de afecto y ofrece una realidad alternativa. Cuando vas a un concierto, entras a otra realidad, ves desde otros ángulos. No ha habido nada menos artístico que Trump, eso lo podemos decir. Nos libramos de una cosa peligrosísima, de enfrentarnos entre nosotros, poniendo temas encima como la homofobia, el racismo o todas estas visiones fanáticas que nos disminuyen en nuestra condición humana. Mario Rojas, que también es miembro del Consejo de nuestra sociedad, pero también es el presidente de la UNA, de la Unión Nacional de Artistas de Chile, que reúne a todos los estamentos del arte, dice: personalmente pienso que no ha habido una reflexión profunda desde el mundo del arte local frente al desmantelamiento sistemático y las barreras que ha instalado la administración Trump para el libre intercambio de actividad cultural entre naciones. Las razones son dos principalmente. Una, la contingencia política interna desde el estallido y luego la pandemia. Dos, el intenso desarrollo de nuevas tecnologías ha creado mercados alternativos muy poderosos que, junto con abrir expectativas de los artistas, impiden visualizar el daño que en el largo plazo estas barreras culturales e ideológicas producirán a nivel global. La tarea de la administración de Biden en su primera etapa estará centrada en resolver el desastre sanitario que aún está produciendo miles de muertes a diario en Estados Unidos, así como los altos niveles de desempleo y otros asuntos derivados de malas políticas económicas de Trump. Como una tercera o cuarta prioridad seguramente vendrá la reconstrucción de redes diplomáticas y de acercamiento e intercambio cultural con el resto del mundo. En este paquete es muy probable que se abran canales para una cierta normalización de una cultura global parecida a la que primaba antes de la elección del 2016. Las reglas del juego difícilmente serán las mismas porque el daño ha sido muy severo a la sensibilidad de la sociedad americana, hoy en un nivel de polarización inédito, que ciertos analistas comparan con la experiencia de la guerra civil del siglo XIX. De igual modo, hay confianza que la nueva administración pueda restablecer las bases de una mejor convivencia interna y, consecuentemente, tender lazos para interacción artístico-cultural con otras naciones que, si bien nunca ha sido equitativo, al menos acerca e incentiva la creatividad. Y el vicepresidente de mi sociedad también, Rodrigo Osorio, que es el cantante Sinergia, Don Rorro, dijo: el triunfo de Biden es una vuelta a la decencia. Había mucha gente que se avergonzaba de su gobernante. Es una vuelta al respeto a la multiculturalidad, a la diversidad, a las distintas razas y etnias. Es una vuelta a la mirada global versus una mirada nacionalista de Trump. Es un golpe al populismo, es una buena noticia, pues regresa la buena política, el lado bueno de tener líderes que sean tolerantes, capaces de escuchar y que promuevan las buenas maneras, pues al fomentar la multiculturalidad, fomentas la cultura y las distintas maneras de enfrentar los problemas del mundo que aquejan también a los norteamericanos. Biden tiene una mirada mucho más sensible a temas de responsabilidad mundial como el cambio climático, uso de energías renovables, algo que Trump no reconoció e hizo retroceder al mundo entero. Para Chile es una mirada positiva, pues Biden procura tener relaciones más estrechas con Chile de negociación en lo social y comercial, bajando la guerra comercial que tanto daño le hizo a nuestro país. Estos temas y otros generan que la bolsa mundial también reaccionara muy bien frente al triunfo de Biden. De Trump molesta su especulación, al igual que muchos millonarios, gente que juega al riesgo, como jugando al casino con sus inversiones y apuestas. Trump hacía esa misma lógica como con el mundo, generando mucha amenaza y bluff, mucha intervención política incorrecta con la agresividad que le caracterizaba como patrón de fondo, en un mundo con tanta incertidumbre, faltando una mirada más estadista. Mi mirada, personalmente, me tocó estar justo en los días de las elecciones en Estados Unidos, en el estado de Florida, en Miami, donde in situ enfrenté una polarización social y política bastante aguda, ya que al estar en cualquier conversación referente a Trump, las respuestas de sus seguidores, en vez de argumentar, eran de: no quiero hablar de política porque vamos a terminar mal. Esto a mí me hizo sentir una sensación similar a lo que vivimos en tiempo de dictadura, donde se instauró en nuestro país que hablar de temas políticos o de religión eran signos de desunión o separación. Además, la prensa estadounidense cercana a pensamientos de Trump o Biden iban escribiendo la historia de las elecciones en forma diferente, con votaciones y escrutinios distintos, algo que me sigue evocando a la dictadura. Pasaban los días y aún no se sabía del resultado, pues el conteo era complejo, con un Trump gritando victoria antes de tiempo
y después, al ver que su votación había bajado, amenazando que la votación era fraudulenta. Esto generó una sensación de inestabilidad muy grande en los norteamericanos, pero finalmente se impuso un Biden con una ventaja increíble por sobre Trump. Se impuso una nueva realidad donde espero se haga justicia social, se termine con el racismo, se abogue por los derechos humanos y que el primer sillón del mundo lidere como tiene que liderar el tema que nos atañe a todos los seres humanos, que es el cambio climático, siendo este último el futuro para nuestros hijos. En este futuro cercano, con cambios tan visibles también para nuestro país, donde vamos a construir por primera vez en la historia de Chile una constitución democrática, ciudadana, representativa del pueblo. Espero que los temas como la pluriculturalidad y un Estado solidario generen las pautas para mayor justicia social a nuestro país y así unirse a un nuevo pensamiento de reordenamiento mundial que en otrora generó muchísima riqueza alrededor del mundo. Hoy, en cambio, y sea así de inclusión, libertad, equidad, humanidad, de respeto por el medio ambiente y de toma de acciones con urgencia para salvar a nuestro planeta Tierra. Así que como artista me uno al himno unitario creado por la gran mayoría de los artistas en torno a la alegría y tranquilidad frente a la derrota de un personaje terriblemente oscuro como Trump y de la victoria de una administración que promete un mejor futuro para el mundo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Vamos a tomar contacto con nuestro colega Antonio Martel, que está en la parte de la logística, la informática y también el registro electrónico de nuestro trabajo. Y si tiene alguna pregunta o hay alguna pregunta que esté disponible para ponerla aquí en común. Sí, mira, nos llegan saludos de la Fundación Foro de los Ríos. Saluda a Eduardo Aninat y le desea éxito en su presentación. Francisca Montiel nos pregunta si va a quedar guardada esta actividad en el canal de YouTube, y sí, para todos y todas que nos están viendo, va a quedar en el canal de YouTube de Radio Watch. Ahí lo van a poder buscar para que lo puedan compartir a futuro también estas exposiciones. También estamos invitando a contestar el formulario para poder tener sus correos electrónicos y extender invitaciones a futuros seminarios que se puedan hacer para que lo puedan contestar. Y por acá nos llega un comentario de Luis Mansi que dice: felicito a los expositores por la claridad de sus ideas. No obstante, ya que en la TV no existe debate, solo eché de menos la visión de alguien que fuera trumpista, dado que la discusión nace a la luz, además de no olvidar que aún no se gana, ya que ni siquiera es electo. Debemos esperar las alegaciones. Es un debate que todavía está ahí a flor de piel. Eso hasta el momento. Por YouTube nos están viendo hartas personas, pero no nos ha llegado ningún tipo de comentario. Ahí vemos que Eduardo está pidiendo la palabra para que... Efectivamente. Permiso, José. Adelante. En primer lugar, me gustaría hacer un breve comentario por el problema de batería que tengo. Mi excusa fue un error mío. Ando con PC, pero sin batería cargada. Y un comentario rápido sobre la última intervención. Bueno, yo diría que a esta altura del siglo XXI, 2020, noviembre, y con el acervo cultural, político, democrático que hemos renovado, yo creo que realmente hay que olvidarse de Trump, ¿eh? Yo creo que empezar a especular que va a haber contestación, que todavía no ha ganado, es como jugar su juego. Entonces, me gustaría hacer un llamado para que enfoquemos las cosas en Biden, en el gran país que es Estados Unidos, en renovar los lazos de amistad con Latinoamérica que habían sido fracturados, y en salvo la anécdota del muro, que además él que se preciaba de ser tan eficiente, yo creo que con alto costo no logró construir ni siquiera un tercio, y probablemente esa mala obra va a quedar ahí. Recuerdo una obra faraónica, ineficaz por lo además para los resultados que él quería, e insultante para Latinoamérica. Aquí también hago autocrítica a Latinoamérica. El gran presidente Lago, cuando empezó la idea de voceada por la administración Trump de empezar a construir este muro para evitar migrantes y otras cosas más, hablaba de drogas también, dijo, bueno, esto es un insulto. Estaba terminando Peña y Nieto todavía, que no sacaba mucho la voz en estas materias, y dijo, yo propongo que los líderes latinoamericanos,
muy progresistas, el argentino, el venezolano, el boliviano de la época, hagamos un comunicado, un llamado en común para reclamar colectivamente como latinoamericanos de raíz sobre el muro. El silencio todavía se escucha. Es decir, nuestro presidente socialista, democrático, hace un llamado y nadie lo siguió. Entonces también son lecciones que hay que aprender. La solidaridad política del progresismo llega hasta ahí nomás cuando vamos a la praxis. Me gustaron mucho las exposiciones de Luis y de Hugo. Parto haciendo un comentario muy breve a lo de Luis. Yo creo que su exposición efectivamente es muy complementaria a la de los otros dos, incluyéndome. Sin embargo, sería un poco más optimista sobre las inversiones de punta a punta, Estados Unidos y Chile, porque hay que mirarlas por los dos lados. Ejemplo, el sector financiero, compañías de seguro, banco y relativa, e incluso la AFP, tan cuestionada hoy día, hay que mirar la relación del flujo de doble calle, es decir, de entrada y salida, porque hubo muchas inversiones chilenas que se beneficiaron de precios bajos y de actividades bien conocidas por los chilenos. Podría mencionar varias, pero no hay tiempo. Incluso en el periodo de Trump y más allá de. Y a su vez en el campo de servicios bien sofisticados, por ejemplo, en telecomunicaciones, los gringos de Estados Unidos han seguido aumentando su inversión acá y también en derivados de productos de alta ciencia, entre otros el gran centro astronómico que tenemos en el norte. Entonces hay que mirar las cifras también incluyendo más detalle y más sofisticación, pero eso no contradice el punto de él. Voy a ir a un punto que ata con los dos, con Luis y con Hugo, y me cuelgo de Hugo en esa parte, después le voy a pegar una pequeña y mínima crítica solidaria, pero el punto que ellos comunes es lo siguiente. Sí, somos pequeños, estamos alejados, en los primeros 3 meses seguro que no va a haber prácticamente ninguna atención importante hacia Chile, pero yo creo que aquí hay de nuevo un deber y un hacer, y nosotros tenemos que de alguna manera provocar la agenda, gestionar la agenda, ir a los foros. Hoy día existen redes, existen todos los foros de Naciones Unidas, está la Organización Mundial de Comercio, está la de la salud. Oiga, hemos hecho muchas cosas mal en Chile, pero aprendamos lo siguiente. En el último test de este año, yo le saco el sombrero a la salud pública, que era más crítica, y todos éramos críticos, que no atienden, que las colas de espera, que no hay gasas, que se acabó la penicilina. Resulta que este país puede llegar a ser el primero de las Américas que controle mejor, hasta ahí llegó, esta pandemia, con escaso tamaño, escasos recursos. Entonces la combinación ha sido dura, ha sido cruel, pero estamos empezando a ver la luz al final del túnel, más allá de las vacunas. Entonces, de repente uno puede promocionar cosas positivas de nuestro país y llevar a nuestros hermanos brasileños, argentinos, bolivianos, peruanos, colombianos a acompañarnos en una agenda propositiva más clara. Porque los gigantes, cuando los pigmeos los provocamos por distintos lados, al final reaccionan. Y siempre han reaccionado y no para mal. Entonces hay que planear esto estratégicamente. Después sobre Hugo, él dice, claro, la cultura es diferente y no usa el PIB, pero tengo muchos parientes también culturales, mi hermana, entre otras, galeristas, músicos, etc. Y por Dios que les gusta el PIB de los derechos de autor, y por Dios que les gustan las patentes bien inscritas, etcétera, etcétera, etcétera. Podría seguir. Pero ¿dónde me cuelgo de él positivamente ahora? Me cuelgo de él positivamente en decir que Latinoamérica efectivamente tiene un acervo cultural muy potente, muy diverso y muy escondido. Porque claro, en el boom que hubo de los novelistas, el realismo mágico, Latinoamérica llegó a los titulares. Circuló por el mundo. Hasta los chinos nos leían traducido al mandarín las obras de la generación esa gloriosa de los 70, 80 y partió en los 60, que pasó por toda Latinoamérica, es diversa. Pero sin embargo nos hemos quedado ahí. No le hemos dado un segundo impulso, una segunda fase. Yo quiero desafiar aquí a la Cancillería
a ser generosa con los artistas. Yo creo que a lo mejor el ministro Alamán va a entender esto, es pragmático, de decir, oiga, no se trata solo de dar facilidades para que los artistas embarquen su escultura o sus muestras o su artesanía o sus cuadros para ir a la Expo de Madrid o Iberoamericana o a Ginebra y no tener trabas administrativas ni derechos cuando salen y cuando vuelvan. Se trata de hacer algo mucho más concertado. Si tenemos una cultura tan maciza y tan importante, incluyendo los pueblos originarios, promover esto para afuera, fuerte, porque el mercado chileno, como somos pocos y todavía pobretones, siempre va a ser chiquito. Y ahí tenemos una industria de servicios maravillosa. Miren los suizos. Hay ciudades enteras como Basilea y otras que viven de las artes, no de la industria, ni de la agricultura, de las artes. En Japón también. Suma y sigue. En Alemania, para qué decir, una buena parte de Berlín, incluso inmobiliaria, que se radica con la arte. Entonces no nos quedemos atrás, preparémonos para adelante y para esto salgamos de la típica pelea chica acá del sectarismo ideológico y de darle patadas del lado porque no me gusta o porque mira mal o cualquier cosa. Entonces yo por lo menos de este foro me voy más positivo y más optimista porque creo que tenemos energía, somos pueblo joven y hay que salir para adelante y no quedarnos esperando que nos vengan a buscar. Bien, José, tenemos otra pregunta, ¿la hago Sí. antes de Hugo? Sí, ¿Te parece? Hugo está solicitando la palabra. ¿Hugo? No te escuchamos, Hugo. Sí. No. No se escucha. ¿Ahora sí? Ya. Sí, ahí sí. Muchas gracias, Eduardo. Debo decirte que soy un gran y fiel admirador de tu persona y de todo tu trabajo como ministro, como embajador. De hecho, a mí estuve viviendo un tiempo en México y sé todo lo que hiciste allá, que fue increíble. Yo quiero argumentar algo que tú dijiste que hace un rato atrás. Yo creo que ProChile es el medio por donde efectivamente el arte podría salir al extranjero. Ese es el lugar adecuado. Y yo creo que tenemos que darnos cuenta de que también somos productos, así como el vino, así como otros productos también lo somos, y debiéramos tener un código de exportación, porque de esa manera se podría implementar un profile de exportación y nosotros ser como una especie de pyme y juntarnos artistas fuera de nuestro país para poder efectivamente generar este desarrollo artístico y cultural. Yo te digo, o sea, tú que estuviste en México, sabes, en México existen alrededor de 350 festivales culturales en 365 días, o sea, podríamos decir que podría ser prácticamente un festival cultural cada día. Y yo creo que si esto estuviera más metido, incluso yo sé que ProChile trabaja incluso en las mismas dependencias que trabaja la embajada, en el caso de México, que estaban ahí mismo. Yo no entiendo cómo no hay una unión respecto de esto, como para poder enfrentar de que la cultura chilena, incluyendo la cultura latinoamericana, es una cultura riquísima y que debe y puede salir hacia el exterior. Eso nomás quería decir, Eduardo. Sí. Bien, José, tenemos Ya. una pregunta, la leo para los expositores, ya nos quedan poquitos minutos. bien. Acá Francisca Tenemos, Montiel nos pregunta cuál creen que fue y será el rol de Kamala Harris, la vicepresidenta electa en el gobierno de Biden. ¿Tendrá posicionamiento internacional? Nos envía saludos. Ahí para... Eduardo está pidiendo la palabra. sí. Porque veo Ahí sí, ahí sí. Solo porque veo que la batería va así en mi computador. Respeto mucho a Kamala Harris. Creo que en forma simpática, amable y respetuosa está un poco chasconeada en algunas propuestas económicas sociales, pero en fin, son de ella y le aportó votos a Biden, que no hay duda. Pero de nuevo soy pragmático. Si ustedes miran la historia de los vicepresidentes en Estados Unidos, no tienen más que un rol figurativo. Y a veces de ser el voto de disyuntiva en el Senado cuando hay empate, porque el vicepresidente va al Senado y tiene un voto propio. Normalmente son viajeros,
hace mucha representación pública, mucha ceremonia, mucha peluca, baile y representación de todo tipo, pero al final pesa el presidente. Es un país muy presidencialista, donde los ministros pesan más que el presidente, perdón, más que el vicepresidente. Y claro, cuando lamentablemente puede ocurrir un accidente como el de Kennedy, reemplazan al presidente. Por lo tanto, no le veo demasiado rol por ahora a la señora Kamala Harris. Bueno, Antonio. Yo la vería más bien como una potencial candidata para futura presidente, la primera mujer presidenta de Estados Unidos, más como un rol por ahí simbólico que quizás se puede empezar a acumular, no sé. Pero desconozco mucho de ella, así que la verdad es que no podría decir más que eso. Perfecto. No sé si Hugo quiere decir algo al respecto. Yo pienso lo mismo que Eduardo y que Luis, pero sobre todo lo que dice Luis, yo creo que ella está ahí. Y yo creo que Biden algo dice como que le tiene miedo a su edad, así que él tiene a alguien que lo pueda representar por cualquier cosa que pase. Aumenta la probabilidad. Claro, y yo creo que Kamala efectivamente tiene mucho carisma. Ha llegado muy fuertemente a la población norteamericana y también, no solamente, yo creo que ha cruzado la frontera y es de un orden mundial como uno la ve. Yo creo que además el hecho de que sea la primera mujer vicepresidenta dice mucho a la sociedad y a lo que viene hacia futuro. Creo que es una deuda histórica que tenemos de género y que es tan importante que el primer mundo tenga la visión de poner a una mujer en ese estrado. Eso. Perfecto. Tomás Manríquez nos hace una pregunta. Buenas tardes, estimados. Primeramente, agradecer por estos espacios y foros, saludar a los expositores y a los profesores de la universidad. Consultar sobre cómo evitar el populismo en la actualidad y enfrentar estos nuevos desafíos sociales que evidentemente están muy latentes en Latinoamérica y en Chile. Y mencionar que si no existen cambios y nuevas formas de ver la vida, no nos ha servido de nada estas situaciones y problemáticas, evidenciando que vivimos en un castillo de naipes, como esperar el nivel económico, cómo esperan el nivel económico de Chile y la región en miras de las elecciones de Estados Unidos, las variaciones de la IMASEC en este último tiempo, las posturas medioambientales y la baja importancia que le brindará a Corea del Norte, como lo planteó en una nota Biden, en donde nos será de suma importancia esta temática. Desde ya, gracias y cordiales saludos. Tenemos... Esa yo creo que sería la última, ¿no? Sí, así. Antonio, creo que le damos la palabra a Luis o a Eduardo que puedan responder. Luis, puedes partir si gustas, por favor. Se le acabe la batería quizás. A Eduardo. Sí, a Eduardo se le acaba la batería. Estás en silencio, Luis. Perdón, se cayó Eduardo, no vi esa parte. Sí, sí. No, perdón, ok, ya pensé. Efectivamente tenía un problema con su batería. Ok, no entendí, ya. Bueno, la pregunta del populismo es, a ver, una pregunta súper compleja. Definir populismo ya es complejo, pero a ver, yo creo que el populismo no sale de la nada, no es así como out of the blue, ¿no es cierto? Así que de repente sale. Hay un sustrato, hay una inquietud, hay una demanda, hay un problema de fondo que el populismo trata de atacar, o quizás no de la mejor forma, pero entonces el populismo está en ese sentido porque, como dije, hay demandas sociales, ¿no es cierto? Hay injusticias, hay problemas que no se han atacado. Entonces, en la medida en que esos problemas no se ataquen, siempre está el riesgo del populismo. Ahora tenemos todo el tema moderno de las tecnologías, ¿no es cierto?, de las burbujas, de los echo chambers y las redes sociales, que exacerban este problema. Tenemos menos capacidad de diálogo, creo yo. O sea, yo soy nuevo, más o menos nuevo en el mundo, pero no podría comparar en ese sentido, pero yo siento de que hay menos tolerancia al diálogo, lo decía el mismo Hugo, que como que no hablemos de política porque nos vamos a terminar peleando, como
como, no sé, tan fundacional es la política que como que no podemos hablar, me parece ridículo. Entonces hay que fomentar esa cultura de diálogo, sincero, abierto. Me parecía bueno el comentario que hizo Luis sobre no es por supuesto una crítica a ti, José, pero alguien, una visión, ¿no es cierto? Escuchar el otro lado también es sin duda interesante. No me imagino a quién podría haber buscado, ¿no es cierto? Yo creo que por ahí quizás iba más el problema. No me imagino, pero en fin, entonces yo creo que hay que atacar los problemas de fondo, ¿no es cierto? Problemas de injusticia y sobre todo de falta de diálogo y de escuchar los problemas de mucha gente. Y por ahí yo creo que va la solución de fondo, por decirlo así, ¿no es cierto? A callarlos o vetarlos o cosas así. Me parece, por ejemplo, lo que hizo Biden al principio, desde que empezó, se dio cuenta de que ganó, en vez de decir como ustedes estúpidos que votaron por Trump o ustedes, ¿no es cierto?, todos los tontos de Trump, fue como, no, vamos a generar unión, ¿no es cierto?, porque si tú tratas a otra gente ignorante, la gente se va a cerrar aún más. Entonces no es la forma. El diálogo aquí, el respeto es súper importante, entonces yo creo que por ahí va la forma de atacar esto. Y bueno, como dije, la forma de solucionarlo de fondo va más allá de eso. Así que eso, gracias. Ya. Antonio, Sí, si me concedes la palabra, sí, perfecto. Yo creo que ya estamos. Le enviamos saludos a quienes nos están comentando ahora último. No vamos a alcanzar a leer las palabras porque ya estamos contra el tiempo. Roberto Cortés, Luis Mansi, Romy Valenta. Así que agradecemos a todos quienes estuvieron en sintonía y también que quede en YouTube este conversatorio para que lo puedan revivir y compartir. Eso. Sí, muy bien. Te dejo ahí, José. Sí. Darle las gracias en primer lugar a los expositores. Efectivamente, cuando vimos la conformación de los expositores, en un momento, claro, de verdad que una colega mía, Esther, me sugirió, bueno, primero, ¿dónde hay una mujer? Y segundo, ¿es trampista o podría ser trampista? Fue difícil, pero bueno, son temas que pueden mejorarse. Por lo tanto, yo confirmo lo que dijo finalmente mi colega Luis Valenzuela. El tema del diálogo es vital, vital. Los problemas que vamos a enfrentar en la humanidad no se solucionan ni por país individualmente y menos por grupos determinados. O sea, es un tema, la pandemia, el cambio climático y otros que vendrán. Entonces, ya incluso se habla de que estamos en una crisis civilizatoria. Entonces hay que empezar a tomar cuenta de lo que esto significa. Bueno, y agradecer a Eduardo Aninat, a ti Luis por la gentileza de tomarte el tiempo y el trabajo, a Hugo, que dio también esta mirada un poco distinta a lo que normalmente en nuestros círculos se está acostumbrado a conversar. Creo que es muy importante la mirada que nos ha dicho él que tenemos que tener respecto al mundo y cómo el arte hace ser más humanos, más creativos, nos impulsa a tener nuevos imaginarios, bueno, y una vida más digna. Y a Esther por la compañía y su apoyo para que esto tuviera resultados, así que muchas gracias y por supuesto a Antonio Martel, que ha estado ahí en la parte más delicada de todo esto, que es el manejo electrónico. Yo te agradezco a ti porque has sido muy ágil y muy meritorio lo que has hecho y tu competencia, y también a los colegas de la radio de la Universidad Austral de Chile, y los invito y las invito a estar atentos porque vamos a hacer algo así que hemos denominado escuchas ciudadanas, o sea, queremos escuchar a las ciudadanas y ciudadanos respecto de lo que anhelan, esperan de la nueva constitución y de las personas que sean los constituyentes. Entonces, en las próximas semanas vamos a estar atentos a eso y queremos hacerlo también con la juventud, para que expresen sus anhelos y sus sueños, cómo construir esto que algunos colegas a otro nivel han denominado la casa común, o el lugar en que todos tenemos que encontrarnos, en el diálogo, en el respeto y por supuesto por el desarrollo de Chile. Muchas gracias y nuevamente que estén bien. Gracias. Adiós. Gracias a ti también. Gracias.